La literatura y la moda, un viaje intemporal, de audiolecturas. En las calles de las ciudades, en los pasillos de las universidades, en las pasarelas de moda y en las bibliotecas silenciosas, dos mundos aparentemente distantes convergen. ¿Pueden la literatura y la moda estar realmente relacionadas? Aunque al principio pueda parecer una asociación inusual, cuando reflexionamos sobre ambas, encontramos conexiones profundas y fascinantes. Imaginemos por un momento la literatura como un tapiz. Sus hilos son las palabras y los patrones son las historias que se tejen. Estas narrativas, con sus personajes y ambientes, nos ofrecen un vistazo a culturas, épocas y lugares distintos. Cada historia se convierte en un testimonio de su tiempo, mostrando no solo el lenguaje y las emociones, sino también el vestuario, los colores, las texturas y los estilos de una época específica. Por otro lado, la moda es un lenguaje en sí mismo. Antes de pronunciar una sola palabra, nuestra ropa ya ha contado una historia. A veces es una narración de rebeldía, otras veces es un susurro de nostalgia y en ocasiones es un grito de vanguardia. La moda refleja la sociedad, la cultura y las aspiraciones de una era. Es una forma de expresión, una extensión de nuestro ser. Es, en muchos aspectos, una forma de narrativa. Entonces, ¿cómo no cruzarse estos dos mundos? La literatura y la moda se alimentan mutuamente en una danza eterna. Las grandes obras literarias han influido en la moda y a su vez la moda ha inspirado la literatura. Piensa en un personaje literario icónico, su personalidad, sus emociones y sí, su estilo. La forma en que se viste un personaje puede decirnos mucho sobre su personalidad, su estatus social, sus conflictos internos y su evolución. Del mismo modo, un diseñador de moda, al crear una colección, narra una historia, transmite un mensaje, evoca emociones y transporta al espectador a un mundo distinto, tal como lo hace un novelista. Además, tanto la literatura como la moda son reflejos de la sociedad. Ambas capturan la esencia de una época, reflejando y a veces desafiando las normas sociales, las aspiraciones y los valores predominantes. A través de sus creaciones, escritores y diseñadores se convierten en observadores y críticos de la sociedad, desafiando y moldeando la percepción del público. Y así como las novelas clásicas siguen siendo relevantes hoy en día, las tendencias de moda del pasado vuelven a aparecer en las pasarelas modernas, reinventadas y adaptadas a la época actual. Los ciclos de moda, al igual que los ciclos literarios, demuestran que tanto la literatura como la moda tienen una cualidad atemporal, resonando a través de generaciones. Pero quizás lo más hermoso de esta intersección es que ambos, la literatura y la moda, son formas de arte que buscan la belleza, el significado y la conexión. Ambos invitan a la introspección y a la expresión. Ambos desafían, provocan y evocan. Ambos se convierten en vehículos para que las personas se conecten con su propia esencia y con el mundo que les rodea. Así que mientras recorremos este viaje juntos, te invito a ver más allá de la superficie, a reconocer que detrás de cada prenda y detrás de cada palabra hay una historia que espera ser contada, a comprender que la literatura y la moda no son mundos separados, sino dos caras de la misma moneda, unidas en su búsqueda de expresión, belleza y verdad. Y a medida que avanzamos, te animo a que te sumerjas en esta danza, a que explores cómo estas dos formas de arte se entrelazan y a que descubras por ti mismo la magia que surge cuando la literatura y la moda se encuentran. Porque al final del día ambas buscan lo mismo, contar historias que conecten, inspiren y perduren en el tiempo. Capítulo 1. Caminar por las calles, observar a las personas, notar detalles. Algunos leen, otros simplemente miran hacia adelante, perdidos en sus pensamientos. Pero hay un factor común, una constante que une a todos:
la forma en que se visten, las prendas que eligen. A veces me detengo a pensar en los libros que he leído, las historias que he compartido con ustedes en el canal. Una de esas narraciones que quizás recuerden es Orgullo y Prejuicio. Si no la han escuchado, pueden ir a la lista de reproducción y buscarla. Es una de esas obras que de alguna manera ha dejado una marca no solo en el mundo literario, sino también en el mundo de la moda. Caminar por un parque y ver a alguien con un vestido que evoca una época pasada, un diseño que quizás sin saberlo se inspiró en una novela clásica. Las prendas tienen historias, al igual que las personas. Las prendas cuentan historias, al igual que los libros. ¿Alguna vez han pensado en la influencia que puede tener una obra literaria en las elecciones de vestuario? No solo en la forma en que un diseñador crea una nueva colección, sino también en la forma en que una persona decide vestirse para una ocasión especial. Observar un vestido en una vitrina, uno con un corte específico, con una caída particular. Ese estilo, ese diseño que nos recuerda a Elizabeth Bennet y a la era de la regencia. Vestidos que con su sencillez transmiten elegancia, con su diseño evocan una época en la que la moda tenía un lenguaje propio. Ver a alguien en una boda luciendo un vestido que de alguna manera nos remonta a esa época, a esa historia. Un diseño que sin querer nos lleva a las páginas de un libro, a los diálogos entre personajes, a las descripciones de un baile, a las emociones de un primer encuentro. La moda y la literatura tienen algo en común. Ambas buscan evocar, conectar, comunicar. Ambas buscan contar una historia, transmitir una emoción, dejar una impresión. Ambas buscan a su manera dejar una huella en el mundo. Hay veces en que me detengo a pensar en las coincidencias, en los puntos de conexión entre estas dos formas de expresión. Pienso en cómo un libro puede influir en la forma en que una persona se viste, en cómo una prenda puede llevarnos a las páginas de una novela. Caminar por un mercado, observar a los vendedores, ver las prendas colgadas, las texturas, los colores, imaginar las historias detrás de cada diseño, pensar en los personajes que podrían haber llevado esas prendas, en las escenas en las que podrían haber aparecido. Hay algo mágico en esa conexión, en esa intersección entre la literatura y la moda. Algo que va más allá de las palabras y de las prendas. Algo que nos conecta con nuestra esencia, con nuestra historia, con nuestra cultura. Pensar en Elizabeth Bennet, en su fortaleza, en su determinación, en su elegancia. Pensar en cómo, a través de los años, su personaje ha dejado una marca no solo en el mundo literario, sino también en el mundo de la moda. Caminar por una ciudad, observar a las personas, pensar en las historias que llevan consigo, en las influencias que han moldeado sus elecciones, reflexionar sobre cómo, de alguna manera, todos estamos conectados, todos somos partes de una narrativa más grande. Y al final, después de todas estas reflexiones, de todos estos pensamientos, llego a una conclusión. La literatura, de alguna manera, siempre encuentra una forma de influir en la moda, porque al final del día ambas buscan lo mismo: contar historias, conectar, dejar una huella en el mundo. Capítulo 2. Caminar por la ciudad, escuchar el murmullo de las conversaciones, el sonido de los autos, la música que se escucha a lo lejos. La gente va y viene, algunos con prisa, otros disfrutando del paseo, y entre esa multitud algunos destacan, no por lo que llevan puesto, sino por lo que evocan con ello. Recuerdo haber compartido con ustedes una obra en el canal. Si aún no la han escuchado, pueden ir a la lista de reproducción y buscarla. El Gran Gatsby. Una narración que nos transporta a otra época, a otra realidad, pero que de alguna manera sigue presente en nuestro día a día. Mirar los escaparates, observar los trajes en exhibición. Algunos remontan a una era en la que la música jazz llenaba las salas y las fiestas eran el epicentro de la vida social. Esa influencia, ese toque se siente en las prendas, en los detalles, en la elección de los accesorios. La moda tiene una forma curiosa de comunicar, de transmitir sensaciones, de evocar recuerdos.
Un traje, una corbata, un sombrero, elementos que en conjunto nos cuentan una historia, nos llevan a un momento específico, a una narrativa que hemos leído, escuchado o vivido. En las calles, en los bares, en los eventos, es posible encontrar ecos de esa época, de esa narrativa. Ecos que nos recuerdan a personajes, a situaciones, a diálogos. Ecos que, sin querer, nos conectan con una obra, con un autor, con una historia. Pensar en Guy Gatsby, en sus fiestas, en su estilo. Pensar en cómo a través de los años su personaje ha dejado una huella en la forma en que nos vestimos, en la forma en que elegimos representarnos ante el mundo. La literatura y la moda comparten algo en común. Ambas buscan comunicar, ambas buscan evocar, ambas buscan conectar. Y en ese punto de intersección, en ese lugar donde ambas se encuentran, nacen historias, nacen tendencias, nace una forma de ver y entender el mundo. Mirar un traje en un escaparate, imaginar a la persona que lo llevaría, imaginar la historia detrás de esa elección. Pensar en las fiestas, en los bailes, en los encuentros y desencuentros. Pensar en cómo una prenda puede transportarnos a otro tiempo, a otro lugar, a otra realidad. La moda, al igual que la literatura, tiene una forma de influir en nuestra percepción, en nuestra forma de ver y entender el mundo. Ambas nos llevan de la mano, nos guían, nos muestran caminos y posibilidades. Ambos nos conectan con historias, con personajes, con momentos. Caminar por un parque, escuchar la música a lo lejos, ver a las personas disfrutando del día, imaginar las historias detrás de cada elección de vestuario, pensar en las influencias, en las conexiones, en las narrativas que han moldeado esas decisiones. La literatura, al igual que la moda, tiene una forma de dejarnos una marca, de influir en nuestra forma de ver y entender el mundo. Ambas nos conectan, nos transportan, nos evocan sensaciones y recuerdos. Ambas a su manera nos cuentan historias, nos muestran realidades, nos ofrecen perspectivas. Y al final, después de todas estas reflexiones, después de todos estos paseos y observaciones, llego a una conclusión. La literatura de alguna manera siempre influirá en la moda, porque ambas buscan lo mismo: conectar, comunicar, evocar. Ambas buscan a su manera contar historias y dejar una huella en el mundo. Capítulo 3. En un mundo donde todo se mueve a un ritmo vertiginoso, algunas cosas permanecen, algunas cosas trascienden. Hay ciertos personajes que, aunque encarnados en papel y tinta, parecen vivir entre nosotros, influenciando y dando forma a la cultura de la que forman parte. Uno de esos personajes, inolvidable en la mente de muchos, es Holly Golightly, una joven de espíritu libre que deambula por las calles de Nueva York, una mujer que se enfrenta a los desafíos de la vida con gracia y estilo. Si bien es cierto que no he leído Desayuno con Diamantes en el canal, es innegable la impresión que este personaje ha dejado en el mundo de la moda y más allá. Piensen en una tarde tranquila, tal vez en una ciudad bulliciosa como Nueva York, y visualicen a una figura parada frente a una tienda de joyas, inmersa en sus pensamientos, con un elegante vestido negro que fluye con el viento, complementado con accesorios simples pero impactantes. Esa imagen, ese momento, se ha convertido en sinónimo de elegancia y sofisticación. Lo fascinante es cómo una novela, cómo un personaje literario puede influir en la forma en que vemos y experimentamos el mundo a nuestro alrededor. La moda, después de todo, no es simplemente la ropa que usamos, sino una expresión de quiénes somos, de cómo nos sentimos y de cómo nos relacionamos con el mundo. Holly Golightly, con su personalidad vibrante y su estilo distintivo, se ha convertido en un ícono, no solo en la literatura, sino también en la moda. Su influencia se ve en las pasarelas, en las revistas, en las calles. Ella representa una idea, una sensación, una aspiración. En cierta medida todos buscamos esa chispa, esa combinación única de confianza y estilo que nos hace destacar, que nos hace sentir especiales. Y personajes como Holly nos muestran que, a pesar de los desafíos, es posible enfrentar el mundo con gracia,
con elegancia, con autenticidad. Al reflexionar sobre la intersección entre la literatura y la moda, uno no puede evitar maravillarse ante el poder de las historias y cómo éstas pueden influir en generaciones, en tendencias, en culturas. Holly Golightly, con su vestido negro y sus accesorios icónicos, es un testimonio de cómo un personaje puede trascender el tiempo y el espacio, convirtiéndose en una influencia duradera en la forma en que vemos y experimentamos la moda. La próxima vez que se encuentren frente a un escaparate, piensen en Holly. Piensen en la magia de la literatura y cómo ésta se entrelaza con la moda, creando historias y experiencias que se quedan con nosotros, que nos inspiran y nos motivan. Porque al final del día, tanto la literatura como la moda tienen el poder de transformar, de conectar y de inspirar. Ambas nos cuentan historias y ambas nos muestran que, a pesar de todo, siempre hay espacio para la belleza y la imaginación. Capítulo 4. En un vasto paisaje de paisajes blancos y extensos horizontes se encuentra la Rusia de Tolstoy, una tierra de pasiones, de historias entrelazadas y de corazones rotos. Pero dentro de este tejido narrativo, una figura emerge con una presencia tan imponente como los mismos Urales: Ana Karenina. Para quienes me han seguido en el canal, sabrán que he tenido el placer de leer a Ana Karenina, y es imposible no quedar prendado de su personaje principal, Ana. Pero más allá de la profundidad de sus dilemas internos y las complejidades de su historia, hay un aspecto que resplandece con luz propia: su sentido del estilo. Recorriendo las estaciones de tren y las elegantes salas de San Petersburgo, Ana se presenta ante nosotros vistiendo con elegancia y portando con naturalidad las prendas que hoy podríamos considerar icónicas. Los abrigos de piel que envuelven su figura, no solo protegiéndola del gélido clima ruso, sino también envolviéndola en un halo de sofisticación y distinción. Esos tocados ornamentales que descansan sobre su cabello, testimonio de una época y una cultura que valoraban el detalle y la pompa. Y por supuesto, los guantes largos, que más que una simple prenda se convierten en una extensión de su personalidad, un reflejo de la delicadeza y el misterio que encierra. Y es aquí donde uno comprende que la literatura y la moda, aunque dos mundos aparentemente distintos, en realidad se encuentran íntimamente conectados. A través de personajes como Ana, podemos ver cómo la ropa no es solo un conjunto de telas cosidas, sino una expresión de la identidad, de la época, de la cultura. Al cerrar las páginas del libro, uno podría sentir que ha viajado, que ha caminado por las calles empedradas de la Rusia de Tolstoy, que ha sentido el frío en la piel y el calor de las pasiones humanas. Y parte de esa experiencia, de esa inmersión en un mundo distante, viene de la mano del modo en que Ana se presenta ante nosotros, a través de su vestimenta y su porte. Así que, para quienes han tenido el placer de escuchar a Ana Karenina en el canal, les invito a recordar no solo la historia y las emociones, sino también el mundo visual que Tolstoy crea. Un mundo donde la moda se entrelaza con la narrativa, donde cada prenda cuenta una historia y donde personajes como Ana Karenina nos muestran que, a través del vestir, podemos expresar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y al final nos damos cuenta de que la literatura, al igual que la moda, tienen el poder de transportarnos, de inspirarnos y de conectarnos con épocas y culturas lejanas. Ambas son formas de arte que nos hablan, que nos cuentan historias y que nos recuerdan que en esencia todos estamos conectados a través de las historias que contamos y las prendas que vestimos. Capítulo 5. Hay historias que trascienden el tiempo, que aunque escritas en siglos pasados, siguen resonando en nuestros corazones. Una de esas historias es Mujercitas, y dentro de ella un personaje que ha dejado una huella imborrable: Joe March. Joe
con su espíritu libre y rebelde, no solo desafiaba las convenciones sociales de su época, sino que también se atrevía a desafiar las normas de la moda. Mientras las damas de la sociedad optaban por vestidos ajustados, encajes y sombrillas, Joe se inclinaba por un estilo más tomboy, una mezcla audaz de lo femenino y lo masculino. Sus chaquetas, más asociadas a la vestimenta de los hombres, y esos sombreros que solía usar le daban ese aire distintivo, esa mezcla de independencia y confianza. Pero, ¿por qué este estilo? Joe no elegía su ropa solo por estética, sino que era una extensión de su personalidad, de su deseo de romper moldes y de definir su propio camino. En una época en que las mujeres estaban relegadas a ciertos roles y expectativas, Joe, con su estilo y su actitud, nos mostraba que había otra manera de ser, de vivir, de vestirse. Podríamos pensar que la moda es algo superficial, pero a través de personajes como Joe March, vemos que va más allá. La moda es una forma de expresión, una manera de decir al mundo quiénes somos sin necesidad de palabras. Joe, con su estilo tomboy, no solo estaba haciendo una elección estética, sino que estaba enviando un mensaje. Estaba desafiando las expectativas y mostrando que cada persona debe tener la libertad de ser auténtica. Y aunque no haya leído Mujercitas en el canal, es una obra que merece ser explorada, no solo por su rica narrativa y sus personajes inolvidables, sino también por lo que nos enseña sobre la moda, sobre la autenticidad y sobre el coraje de ser uno mismo en un mundo que a menudo espera que encajemos en moldes predefinidos. Así que la próxima vez que elijamos qué ponernos, recordemos a Joe March, recordemos que la moda no es solo ropa, sino una forma de expresión, una manera de contar nuestra historia y de desafiar las normas. Y al final del día, recordemos que, al igual que Joe, todos tenemos el poder de definir nuestro propio estilo, de ser auténticos y de mostrar al mundo quiénes somos realmente. Capítulo 6. Dentro de las páginas descoloridas de un libro, hay siempre una historia que se destaca, una que resuena con más fuerza en nuestra mente y deja una marca imborrable. Así sucede con El retrato de Dorian Gray, una obra maestra de la literatura que he tenido el placer de leer en el canal. Dorian Gray, ese joven de apariencia inocente, pero con un oscuro secreto, es un personaje que desafía las convenciones de su tiempo, no solo en sus acciones, sino también en su estilo. En una época victoriana donde la moda estaba definida por reglas estrictas, Dorian opta por el estilo dandy. Su vestimenta, siempre impecable, refleja una elegancia y una sofisticación que va más allá de las tendencias de su época. Los trajes victorianos, con su corte impecable y sus detalles elaborados, se convierten en una extensión de Dorian. Pero no es solo una elección de moda, es un reflejo de su personalidad, de su deseo de perfección, de su búsqueda constante de belleza y placer. Esos trajes, esos zapatos brillantes, esos pañuelos de seda, todo en Dorian grita elegancia, pero también misterio. Y así como Dorian desafía las normas con su retrato oculto, también lo hace con su vestimenta. El estilo dandy, que rompe con las rígidas convenciones victorianas, se convierte en una forma de rebelión, en un grito silencioso contra un mundo que espera conformidad. El impacto de Dorian en la moda masculina es innegable. Aunque han pasado más de un siglo desde que Wilde plasmó su historia en papel, aún vemos ecos de ese estilo dandy en las pasarelas y en las calles. Trajes perfectamente cortados, pañuelos de seda, zapatos brillantes, todo ello es un recordatorio de ese deseo de perfección y belleza que Dorian personifica. Así que cuando nos adentramos en el mundo de la moda, cuando elegimos un traje o un accesorio, recordemos a Dorian Gray. Recordemos que la moda no es solo ropa, sino una forma de expresión, una extensión de nuestra personalidad, una manera de contar nuestra historia.
Y mientras sigamos leyendo y explorando historias en el canal, no olvidemos el poder que tienen los personajes literarios en nuestra percepción de la moda. Porque al final del día, la literatura y la moda están entrelazadas, influenciándose mutuamente, recordándonos que cada elección que hacemos, cada prenda que vestimos, tiene una historia detrás. Capítulo 7. El Gran Gatsby. Esa narración donde la opulencia y la decadencia se entremezclan con sueños rotos y esperanzas no realizadas. He leído esta pieza para el canal y, si me permites, quisiera transportarte a la década de 1920, un momento de cambio y reinvención. Imagina luces parpadeantes, música jazz de fondo y un mundo lleno de posibilidades. En el centro de esta efervescencia encontramos a Daisy Buchanan. No es simplemente un personaje, sino una personificación de esa era. En ella vemos destellos de la juventud despreocupada, del glamour y de la extravagancia de los años 20. Sus vestidos, a menudo con flecos, bailan al ritmo del Charleston, capturando la esencia de una época donde la moda se convirtió en una forma de rebelión, de romper con las convenciones y de abrazar la libertad. Los vestidos de Daisy, livianos y fluidos, son un contraste con la rigidez de décadas anteriores. Pero no son solo vestidos, son declaraciones. Los flecos, que se mueven con cada paso, capturan una sensación de libertad, una negación de las restricciones. Las diademas, a menudo adornadas con brillantes y plumas, no son solo accesorios, sino coronas que proclaman su estatus y su confianza. Más allá de su vestimenta, Daisy es una mujer de contradicciones. Aunque a menudo se la ve envuelta en lujo y rodeada de fiestas, hay una melancolía en ella, una búsqueda de algo más. Y es esa complejidad lo que la hace tan fascinante, no solo su estilo, sino lo que representa. Así que, al adentrarnos en el mundo del Gran Gatsby, recordemos que la moda es más que tela y accesorios. Es un reflejo de una época, de un estado de ánimo, de un deseo de cambio y reinvención. Al recorrer las páginas de esta historia en el canal, se revela no solo una narrativa cautivadora, sino también una cápsula del tiempo, una ventana a una era que sigue resonando en la moda y en la cultura de hoy. Y mientras continuamos nuestro viaje literario, no olvidemos que cada obra, cada personaje tiene un impacto, ya sea en la forma en que vemos el mundo o en la forma en que nos vestimos. La literatura tiene un poder transformador, mostrándonos que, en muchos sentidos, la moda es, de hecho, influenciada por las historias que leemos y las vidas que imaginamos. Capítulo 8. ¿Quién podría olvidar la historia épica de Lo que el viento se llevó? Un relato que se adentra en los recovecos del alma humana. ¿Quién podría olvidar la historia épica de Lo que el viento se llevó? Un relato que se adentra en los recovecos del alma humana, el amor, la pérdida y la perseverancia. Para aquellos que han seguido el canal recordarán que he tenido el placer de leer esta obra maestra. Aunque muchos elementos de la historia son memorables, hay uno que destaca de manera particular: la moda. Scarlett O'Hara, con su espíritu indomable y su determinación inquebrantable, es una fuerza de la naturaleza. Y su estilo, tan distintivo y evocador, es una representación tangible de su carácter. En una época de transformación y turbulencia, Scarlett se viste con vestidos sureños que capturan la esencia de una era. Estos vestidos, a menudo adornados con ricos detalles y confeccionados con telas lujosas, son testimonio de una época y un lugar donde la apariencia y la presentación eran de suma importancia. Pero más allá de la simple estética, estos vestidos cuentan una historia, hablan de una mujer que, a pesar de las adversidades, nunca se rindió. Cada pliegue, cada costura cuenta una historia de resistencia y resiliencia. Y por supuesto, no podemos olvidar los sombreros. Amplios y elegantes, ofrecen sombra del cálido sol sureño, pero también añaden un toque de sofisticación y misterio. Estas piezas, que alguna vez fueron el epítome de la moda sureña, han encontrado un nuevo hogar en la moda vintage.
Han inspirado a diseñadores y aficionados por igual que buscan capturar la esencia de una época pasada, pero que sigue resonando en la actualidad. Al adentrarnos en el mundo de Scarlett O'Hara y la Georgia de la Guerra Civil, no solo descubrimos una historia de amor y pérdida, sino también un relato sobre la evolución de la moda y cómo las circunstancias pueden dar forma a nuestra forma de vestir. Al final del día, tanto la literatura como la moda son formas de expresión, maneras de contar una historia y de conectarnos con el pasado. Y mientras seguimos explorando historias y personajes en el canal, recordemos siempre que la literatura tiene un impacto en todos los aspectos de nuestras vidas, ya sea que inspiren un atuendo, una tendencia o simplemente una sensación. Estas historias nos muestran que la moda y la literatura están y siempre estarán intrínsecamente conectadas. Capítulo 9. Rebeca. Un título que quizás muchos de ustedes reconozcan. Sí, lo he leído en el canal y es uno de esos relatos que dejan huella, tanto por su trama intrigante como por su ambientación. No solo nos sumerge en una historia de suspenso y pasión, sino que también nos transporta a una época y un estilo que ha dejado su impronta en el mundo de la moda. La mansión Manderley, con sus oscuros secretos y el omnipresente espíritu de la primera esposa, Rebeca, son protagonistas en esta novela, y con ellos viene un estilo distintivo, gótico, etéreo y misterioso. Hablamos de vestimentas que evocan el drama y el misterio de la trama, con velos que esconden más de lo que muestran y sombreros que proyectan sombras enigmáticas sobre los rostros. Pero es más que solo ropa, es una atmósfera. Cada pieza, desde los delicados encajes hasta los oscuros terciopelos, narra una historia. Son prendas que no solo visten el cuerpo, sino que envuelven a quien las lleva en un aura de misterio. Las colecciones oscuras que vemos en las pasarelas, con su paleta de negros, grises y burdeos, son un homenaje a este estilo. Estas prendas no son simplemente una moda, son un sentimiento, una conexión con una época pasada que todavía nos fascina. Imaginemos por un momento los pasillos de Manderley, con sus secretos y sus sombras. Imaginemos a una figura etérea moviéndose entre ellos, con un vestido que fluye y un velo que ondea con cada paso. Esa imagen tan evocadora y poderosa ha inspirado a diseñadores y estilistas de todo el mundo. Es un recordatorio de que la moda no es solo ropa, es emoción, es historia, es arte. En el canal, al leer Rebeca, no solo descubrimos una historia apasionante, sino que también exploramos una estética, una forma de ver el mundo a través de la moda. Y mientras seguimos este viaje literario, recordemos que cada libro que leemos, cada historia que descubrimos, tiene el poder de influir en cómo vemos y entendemos el mundo a nuestro alrededor. Porque al final del día, la literatura y la moda no son mundos aparte, son reflejos el uno del otro, maneras de contar historias y de conectar con quienes somos y con lo que amamos. Capítulo 10. Sentido y sensibilidad. Una obra cuyos personajes reflejan las emociones y los dilemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Aunque no la he leído para el canal, estoy familiarizado con su contenido y con los personajes que la habitan. Marianne Dashwood es uno de ellos, una joven del espíritu libre, pasional y en muchos aspectos la antítesis de su hermana Elinor. Pero más allá de sus características emocionales, Marianne también destaca por su estilo. Si uno cierra los ojos, puede imaginarse a Marianne paseando por los campos con un vestido fluido que se mueve al ritmo del viento, reflejando esa libertad que la caracteriza. Esos vestidos que en la época de Austen eran el epítome del estilo romántico, han dejado una huella indeleble en la historia de la moda. No son simplemente prendas, son una manifestación de un estado de ánimo, de un deseo de conectar con la naturaleza y con uno mismo. Y luego están los sombreros bonnet. Estos, más que simples accesorios, eran una declaración de estilo. Con su forma característica, cubriendo parcialmente el rostro y atados delicadamente bajo el mentón,
añaden un toque de misterio y elegancia. Es fácil ver cómo este tipo de sombrero podría ser la elección perfecta para Marianne, añadiendo un toque de romanticismo a su conjunto. A lo largo de los años, diseñadores y amantes de la moda han recurrido a estas piezas clásicas una y otra vez. Aunque las tendencias cambien y evolucionen, hay ciertos estilos que tienen un atractivo atemporal. El estilo romántico, con sus vestidos fluidos y sombreros bonnet, es uno de ellos. Este es el poder de la literatura. No solo nos ofrece historias y personajes con los que podemos identificarnos, sino que también nos presenta estilos y tendencias que trascienden el tiempo. Aunque sentido y sensibilidad se sitúa en una época muy diferente a la nuestra, las elecciones estilísticas de sus personajes siguen siendo relevantes hoy en día. Es un recordatorio de que, aunque los tiempos cambien, hay ciertas cosas que permanecen constantes, ya sea el deseo de expresarse a través de la moda o la necesidad de conectar con otros a través de historias. La literatura y la moda tienen el poder de unirnos y de influenciar la forma en que vemos el mundo. Capítulo 11. En nuestra travesía literaria nos hemos encontrado con diversos personajes y estilos que han marcado tendencia en la moda. Ahora viajamos a los páramos brumosos de Yorkshire para adentrarnos en la tormentosa historia de Cumbres Borrascosas, una novela que he tenido el placer de leer para el canal. Heathcliff, su mero nombre, evoca imágenes de paisajes desolados, de pasiones arrebatadoras y de un amor que trasciende el tiempo y la muerte. Es un personaje complejo, atormentado por sus emociones y por un destino que parece jugarle en contra. Pero al igual que con otros personajes literarios, su impacto no se limita a las páginas del libro. Heathcliff, con su personalidad oscura y misteriosa, también ha dejado una huella imborrable en el mundo de la moda. Piensa en el típico look gótico masculino: abrigos largos, camisas de encaje, botas altas y pañuelos al cuello. Es una estética que juega con las sombras, con lo oculto y con lo prohibido. Y es imposible no ver la influencia de Heathcliff en esta tendencia. Su personalidad tan cargada de misterio y de pasiones ocultas se refleja perfectamente en estos looks que evocan la oscuridad y la melancolía. Pero el impacto de Heathcliff en la moda no se limita al mundo gótico. Diseñadores de todo el mundo han tomado inspiración de su figura para crear colecciones que juegan con la dualidad de la luz y la oscuridad de lo terrenal y lo etéreo. Es una muestra del poder que tienen los personajes literarios para influir en la cultura popular y de cómo las historias que leemos pueden dar forma a la manera en que nos expresamos y nos vestimos. Y así, mientras recorremos las páginas de Cumbres Borrascosas y nos sumergimos en la intensa relación entre Heathcliff y Catherine, también somos testigos de cómo esta novela ha influenciado el mundo de la moda. Es una conexión que quizás no sea evidente a primera vista, pero que al profundizar se revela como una muestra del poder de la literatura para trascender el tiempo y el espacio. Así que la próxima vez que veas un look gótico en una pasarela o en las calles, recuerda a Heathcliff y a su historia temporal, y recuerda también que detrás de cada tendencia y de cada estilo hay una historia que contar, porque al final del día, tanto la literatura como la moda tienen el poder de conectar a las personas, de evocar emociones y de dejarnos con ganas de más. Capítulo 12. Mientras navegamos por las aguas de la literatura y su influencia en la moda, nos encontramos con una historia que, aunque no la he leído para el canal, es conocida por todos: Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Una trágica historia de amor que ha resistido la prueba del tiempo y ha dejado una marca indeleble en la cultura mundial. Julieta, una joven, apenas una adolescente, que se encuentra atrapada en medio de una rivalidad familiar que supera su comprensión, pero que no logra apagar la pasión de su primer amor.
Al imaginarnos a Julieta, muchas veces la visualizamos en un balcón con un vestido renacentista, esperando el dulce canto de Romeo bajo la luna. Estos vestidos renacentistas que asociamos con Julieta han tenido una gran influencia en la moda, especialmente en la nupcial. Pensemos en los amplios vestidos ajustados en el torso, con mangas anchas y fluidas y con delicadas diademas adornando la cabeza. Es una imagen que evoca romance, inocencia y un toque de tragedia. Las colecciones nupciales a menudo se inspiran en esta estética. Los diseñadores ven en Julieta una musa, una representación del amor puro y eterno, y buscan capturar esa esencia en sus creaciones. Los vestidos con encajes, brocados y sedas finas, acompañados de diademas y otros accesorios delicados, son un reflejo directo de la era renacentista y de la imagen que tenemos de Julieta. Es fascinante pensar cómo una obra escrita hace siglos puede seguir influyendo en la moda contemporánea. Pero es el poder de la literatura, el poder de las historias que nos conectan como seres humanos. Romeo y Julieta, a pesar de su trágico final, representan un ideal de amor que muchos aspiran a alcanzar, y esa aspiración se refleja en la manera en que las personas eligen vestirse, especialmente en ocasiones tan significativas como una boda. Así, mientras nos adentramos en otras historias y exploramos nuevas conexiones entre la literatura y la moda, recordemos a Julieta y su icónico estilo renacentista. Y aunque no he leído Romeo y Julieta para el canal, su influencia es innegable y sigue viva en las pasarelas y en los ateliers de diseñadores de todo el mundo. Porque al final la literatura tiene el poder de influir en la moda y viceversa. Ambas son formas de expresión y ambas nos muestran diferentes facetas de la humanidad. Capítulo: En este universo tan extenso de la literatura, encontramos una variedad de personajes que, a lo largo de los años, se han convertido en íconos no solo de la narrativa, sino también del mundo de la moda. Aunque no he leído Madame Bovary para el canal, y lo tengo en proyecto, su influencia y relevancia en el panorama literario y estético son indiscutibles. Imaginemos a Emma Bovary, una mujer que, a pesar de vivir en una pequeña localidad, anhela la sofisticación y el glamour de la gran ciudad. Soñadora, apasionada y siempre en busca de más, su visión del mundo es ampliamente influenciada por las novelas románticas que devora, y esta percepción idealizada del amor y la vida se refleja en su forma de vestir. El estilo parisino del siglo XIX es un festín para los ojos. Elegancia, sofisticación y una meticulosa atención al detalle definen esta era. Los sombreros, por ejemplo, no son simples accesorios, son declaraciones, símbolos de estatus y riqueza, adornados con plumas, flores y cintas. Cada sombrero cuenta una historia, y el de Emma no es la excepción. Y luego están los corsés, ese símbolo icónico del siglo XIX que definía la silueta de las mujeres de la época. Aunque pueden ser vistos como restrictivos y opresivos, también representan una forma de arte con sus intrincados patrones y su habilidad para transformar el cuerpo. A través de la vestimenta de Emma podemos vislumbrar sus deseos y aspiraciones. Cada prenda, cada accesorio es una manifestación de su anhelo de escapar de la monotonía de su vida rural y sumergirse en el mundo cosmopolita de París. Aunque está geográficamente atrapada, su vestimenta le permite viajar, aunque solo sea en su imaginación, a los salones elegantes y las óperas de la ciudad luz. Y aquí radica la belleza de la literatura y su conexión con la moda. A través de los personajes y sus elecciones estilísticas, somos transportados a diferentes épocas, lugares y estados emocionales. La moda se convierte en un lenguaje, una forma de comunicar sin palabras quiénes somos, qué deseamos y hacia dónde nos dirigimos. Así que mientras continuamos explorando el maravilloso mundo de la literatura y su influencia en la moda, recordemos a personajes como Emma Bovary, que a través de su vestimenta nos muestran no solo una época y una estética, sino también las complejidades y contradicciones del alma humana.
porque en última instancia la literatura y la moda son reflejos de la humanidad en toda su belleza, tragedia y esperanza. Capítulo 13. Adentrarse en las páginas de un libro es sumergirse en un universo distinto, uno donde las palabras cobran vida y nos transportan a lugares, épocas y emociones desconocidas. Aunque Grandes Esperanzas no ha sido abordado en el canal, el eco de su narrativa resuena en la cultura, especialmente a través de uno de sus personajes más icónicos, Miss Havisham. En una mansión desolada, el tiempo parece haberse detenido para Miss Havisham. Desde aquel fatídico día en que fue abandonada en el altar, cada reloj de su hogar fue detenido en la hora exacta de su despecho. Su mundo, una vez lleno de esperanza y alegría, se convirtió en un lugar de sombras y recuerdos desvanecidos. Y en medio de esa penumbra ella se sienta día tras día vestida con su traje nupcial, un vestido que con el paso del tiempo ha perdido su lustre y se ha desvanecido en un estado de decrepitud. Este vestido, junto con su velo, se ha convertido en una cárcel, una elección que la mantiene atrapada en un momento del pasado. Pero más allá de la narrativa, esta imagen ha dejado una huella indeleble en el mundo de la moda. Los vestidos desgastados, aquellos que parecen contar historias de tiempos pasados, han encontrado su lugar en el mundo del diseño, especialmente en las colecciones que buscan evocar un sentimiento gótico. Los velos, por otro lado, más que simples accesorios, se convierten en símbolos de misterio y ocultación. Ya no solo cubren el rostro, sino que también velan las emociones, los pensamientos y las heridas del alma. Esta estética, que combina lo decrépito con lo bello, ha influenciado a muchos diseñadores que buscan plasmar en sus creaciones ese juego entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y el desespero. Miss Havisham, en su tristeza y en su deseo de permanecer atrapada en un instante, se ha convertido en un icono de la moda gótica. Su influencia trasciende las páginas del libro y se manifiesta en pasarelas, en editoriales de moda y en el estilo de quienes buscan expresar a través de su vestimenta una sensación de melancolía y añoranza. Así, la literatura y la moda continúan entrelazándose, demostrándonos que las historias que leemos no solo habitan en nuestra mente, sino que también se reflejan en la forma en que elegimos presentarnos al mundo. Porque al final del día, cada prenda, al igual que cada palabra, tienen el poder de contar una historia. Capítulo 14. Dentro de la vastedad literaria hay historias que, aún sin haberlas abordado en el canal, resuenan en la cultura popular de maneras insospechadas. Tal es el caso de El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux. Más allá de su narrativa y sus personajes, este relato ha dejado una marca indeleble en la moda, particularmente en la teatral. Imaginemos por un momento la majestuosidad de la ópera, las luces bajando y el silencio llenando el teatro. Entonces, entre sombras, aparece una figura enigmática, oculta bajo una capa y con la mitad del rostro cubierto por una máscara. Este es el fantón, un ser que habita los recovecos más oscuros de la ópera y cuya presencia es tan misteriosa como su atuendo. Las capas, que alguna vez fueron elementos esenciales de la vestimenta diaria, con el tiempo encontraron su nicho en el mundo del teatro y la moda teatral. Son más que simples trozos de tela, evocan misterio, poder y elegancia. El Phantom, con su capa que fluye detrás de él, es la personificación de estas emociones. En el mundo de la moda, las capas han sido reinterpretadas una y otra vez, siempre con ese toque de drama y teatralidad. Pero si hay algo icónico en el atuendo del Phantom, es su máscara. Esta no solo oculta su desfiguración, sino que también representa su dualidad y su lucha interna. Las máscaras, por su parte, han sido un elemento clave en la moda teatral, permitiendo a los actores asumir roles y personalidades distintas. En el mundo del diseño, las máscaras han inspirado colecciones que juegan con la idea de ocultar y revelar, de ser y no ser. El impacto de El fantasma de la ópera en la moda teatral es palpable. Ya sea en un desfile de alta costura o en una producción teatral, los ecos de este relato resuenan en capas que ondean con gracia y máscaras que esconden secretos, y es que la literatura, con sus ricos tapices de personajes y tramas, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para el mundo del diseño.
es un recordatorio constante de que, aunque las palabras se escriben en papel, su influencia se extiende mucho más allá, reflejándose en la forma en que interpretamos y reinventamos la moda a lo largo de los años. Capítulo 15. Lolita, una novela que ha provocado tantas reacciones y discusiones a lo largo del tiempo. Aunque no hemos hablado de ella en el canal, su influencia en la moda es indiscutible y merece ser explorada. Más allá de su controversial historia y personajes, esta obra de Vladimir Nabokov ha dejado una huella indeleble en el mundo de la moda. Cuando pensamos en Lolita, una de las primeras imágenes que nos viene a la mente es la de una joven con gafas en forma de corazón, un símbolo que a lo largo de los años se ha convertido en icónico. Estas gafas, que comenzaron como una representación de la inocencia y la juventud, han sido reinterpretadas por diseñadores y amantes de la moda de todo el mundo. Se han convertido en un accesorio de culto que a menudo se usa para añadir un toque juguetón y coqueto a cualquier atuendo. Además de las gafas, el estilo de Lolita se caracteriza por vestidos que evocan una sensación de infancia. Estos vestidos, con sus faldas amplias, encajes y detalles delicados, representan una mezcla entre la inocencia y la seducción. Aunque este estilo ha sido sin duda problemático en su representación, también ha inspirado subculturas de moda en todo el mundo, particularmente en Japón, donde el estilo Lolita se ha convertido en una forma de expresión para muchos jóvenes. Este estilo, con sus referencias a la infancia y sus tonos pastel, contrasta y al mismo tiempo juega con la adultez, creando una estética única que sigue siendo popular en la actualidad. Es un recordatorio de que la moda, al igual que la literatura, a menudo juega con las normas y las expectativas, desafiando lo que se considera aceptable y redefiniendo los límites. Aunque la historia de Lolita es polémica, su influencia en la moda es innegable. Nos recuerda que la literatura y la moda están intrínsecamente conectadas y que las palabras en una página pueden inspirar y dar forma a la forma en que nos vestimos y nos expresamos. Es una prueba de que la literatura, con sus historias y personajes, tienen el poder de influir en nuestra cultura de maneras que a menudo no anticipamos. Capítulo 16. Raskolnikov, recordando Crimen y Castigo, una novela que he tenido el placer de explorar en el canal. Es imposible no visualizar a ese personaje con su abrigo largo y su sombrero oscuro. Fedor Dostoyevsky no solo nos presenta un retrato profundo y angustiado de la psicología humana, sino que también crea una estética que ha trascendido el tiempo y ha dejado su marca en el mundo de la moda. Cuando caminamos por las calles en días fríos, no es raro encontrarse con figuras envueltas en abrigos largos que rozan el suelo, que fluyen en cada paso y se asemejan a las sombras que se arrastran detrás de ellas. Estos abrigos, que una vez sirvieron como protección contra el frío de las heladas noches rusas, ahora son una declaración de estilo en sí mismos, una mezcla de misterio y elegancia. El abrigo largo se ha convertido en una prenda icónica en la moda masculina y, aunque ha evolucionado con el tiempo, su esencia sigue siendo la misma, una armadura que envuelve y protege, pero que también esconde y oculta. Y por supuesto, no podemos olvidar el sombrero oscuro. A lo largo de los años, el sombrero ha pasado de ser una simple necesidad a un símbolo de estatus y finalmente a una pieza clave en el guardarropa de cualquier amante de la moda. El sombrero, con su capacidad de transformar cualquier look, nos recuerda a ese Raskolnikov complejo y torturado que se esconde del mundo y al mismo tiempo busca ser visto. La influencia de Crimen y Castigo en la moda es un ejemplo perfecto de cómo la literatura puede trascender las páginas y encontrar su lugar en nuestra vida diaria. Las prendas que usamos, las tendencias que seguimos, a menudo tienen raíces en las historias que leemos y amamos. Al final del día, tanto la literatura como la moda son formas de contar historias y no hay nada más poderoso que una buena historia. Y como siempre decimos, la literatura tiene el poder de influir en tantos aspectos de nuestra cultura, incluida la moda. Capítulo 17. Sherlock Holmes. ¿Quién no conoce el nombre del detective más famoso del mundo, aunque no todos hayan tenido el placer de sumergirse en sus aventuras a través de las páginas? No he abordado sus relatos en el canal, pero su influencia en la cultura y por supuesto en la moda es indiscutible.
Cuando pensamos en Sherlock Holmes, es inevitable que nos venga a la mente la imagen de un hombre con una lupa en mano, llevando ese distintivo sombrero Deerstalker. Es una silueta que se ha grabado en nuestra memoria colectiva, y aunque Arthur Conan Doyle nunca especificó en sus escritos que Holmes usara tal sombrero, gracias a las adaptaciones cinematográficas y teatrales se ha convertido en un símbolo asociado al personaje. Ese sombrero Deerstalker, originalmente diseñado para la caza en zonas rurales, debido a sus viseras en la parte delantera y trasera, se ha incorporado en el mundo de la moda masculina como un accesorio de estilo y sofisticación, y no solo el sombrero, sino también la capa. Esa capa que fluye con el viento mientras Holmes persigue a un sospechoso por las calles de Londres ha encontrado su camino en las pasarelas y en el guardarropa de aquellos que buscan un toque de elegancia y misterio. No es de extrañar que la moda encuentre inspiración en personajes literarios tan icónicos. Sherlock Holmes representa la agudeza, el ingenio y la sofisticación, y esas cualidades se traducen en las prendas que han tomado inspiración de él. En el corazón de este fenómeno está la idea de que nuestras elecciones de vestuarios son, en muchas maneras, una extensión de las historias que amamos y de los personajes con los que nos identificamos. Así que la próxima vez que veas a alguien con un sombrero Deerstalker o una capa fluyendo al viento, recuerda que la moda no es simplemente ropa, es una narrativa, una historia que contamos al mundo. Y sí, queridos audiolectores, queridas audiolectoras, es evidente que la literatura juega un papel fundamental en las historias que elegimos contar a través de nuestro estilo. Capítulo 18. Grandes Esperanzas, un título que evoca aventuras, transformaciones y descubrimientos. Aunque no he tratado esta novela en el canal, es innegable su importancia en la literatura y cómo ha permeado la cultura. Uno de sus personajes más intrigantes es Estela, una figura que encarna la elegancia fría y distante. Estela, criada bajo el ala de la enigmática Miss Havisham, fue educada para ser la viva imagen de la belleza y sofisticación, pero también para romper corazones. Su presencia en la novela no es solo un reflejo de su relación con Pip, el protagonista, sino también una representación de una belleza inalcanzable, una que se presenta pero siempre se mantiene a distancia. La moda que rodea a Estela es, en muchos aspectos, un reflejo de su personalidad. Imagina vestidos estructurados que delinean una figura, pero también establecen una barrera, una separación entre ella y el mundo. Estos vestidos, acompañados de guantes largos, crean una imagen de sofisticación. Pero esos guantes también simbolizan una barrera, una forma de mantener el mundo a raya, de no permitir que nadie se acerque demasiado. No es raro que la moda se inspire en personajes como Estela. Su elegancia y misterio son características que muchas personas desean emular en su estilo personal. Sin embargo, lo que la moda también captura es la dualidad de Estela, su belleza y gracia por un lado y su frialdad y distancia por el otro. Ahora, al caminar por las calles, es posible que veas reflejos de Estela en las personas que pasan, quizás en un par de guantes largos que se asoman desde el bolsillo de un abrigo o en la estructura de un vestido que recuerda la elegancia de una época pasada. Esas piezas no solo son un reflejo de una tendencia, sino también de una historia, de un personaje que ha dejado una marca imborrable en la literatura y en la cultura. Y eso, queridos audiolectores, queridas audiolectoras, es la belleza de la intersección entre la literatura y la moda. Las historias que leemos y los personajes que amamos no se quedan en las páginas de un libro, se manifiestan en el mundo real, en las elecciones de moda que hacemos y en cómo decidimos presentarnos al mundo, porque al final del día la moda es también una forma de contar historias. Capítulo 19. Hester Prynne, el icónico personaje central de La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, es una figura que se ha convertido en sinónimo de resistencia, desafío y, por supuesto, de ese inconfundible símbolo rojo, la letra A, que debe llevar bordada en su pecho como castigo por su adulterio en una sociedad puritana estricta. Aunque no he abordado este libro en el canal, es evidente cómo el mundo de la moda ha tomado nota y ha sido influenciado por el estilo puritano y las imágenes poderosas que esta novela ha dejado en la cultura popular.
El estilo puritano, con sus sencillas líneas, su paleta de colores apagados y su énfasis en la modestia, contrasta fuertemente con la brillante A escarlata que Hester está obligada a llevar. En el mundo de la moda, este contraste se ha explorado de muchas maneras, especialmente en las pasarelas, donde los diseñadores a menudo juegan con la idea de modestia versus ostentación o restricción versus libertad. Piensa en largas capas con capuchas que caen sobre los ojos, ocultando y al mismo tiempo llamando la atención. Imagínate las gruesas y pesadas de tonos apagados, interrumpidas por un audaz destello de rojo. Estos son los ecos de Hester Prynne, que podemos ver en la moda contemporánea. Además, el uso de capas y capuchas en particular ha encontrado su lugar en la moda moderna. Estos elementos que alguna vez se asociaron con la modestia y la restricción, ahora son símbolos de misterio, poder y resistencia. En un giro irónico, lo que una vez fue una herramienta de opresión en la historia de Hester se ha transformado en una declaración de poder y autonomía en el mundo de la moda. Al mirar estas tendencias es imposible no reflexionar sobre cómo la moda es, en muchos sentidos, un reflejo de la sociedad y la cultura de la época. Al igual que Hester desafiaba las normas de su sociedad puritana, la moda a menudo desafía las expectativas y redefine lo que es aceptable o bello. Y al igual que Hester encontró una forma de transformar su castigo en una declaración de identidad, la moda nos da las herramientas para redefinir y reclamar nuestra propia identidad. Al final, ya sea que estemos hablando de literatura o moda, las historias que contamos y las imágenes que elegimos presentar al mundo son poderosas. Nos dicen mucho sobre quiénes somos, lo que valoramos y cómo vemos el mundo. Y si hay algo que la historia de Hester Prynne nos enseña, es que el poder de esas historias y esas imágenes no debe subestimarse. Capítulo 20. Robinson Crusoe, el inolvidable personaje de la novela homónima de Daniel Defoe, representa la esencia misma del espíritu aventurero, atrapado en una isla desierta tras un naufragio. Crusoe es la imagen de la supervivencia y la autosuficiencia. Aunque no he abordado este libro en el canal, su influencia en la moda es innegable, particularmente en lo que se refiere a la estética de la aventura. Cuando pensamos en Crusoe, nos imaginamos pantalones remangados, sombreros robustos para protegerse del sol y un cinturón donde colgar herramientas esenciales. Estas piezas utilitarias, diseñadas por necesidad en la historia de Crusoe, han encontrado su camino en el mundo de la moda, representando un deseo de exploración, aventura y un regreso a lo básico. Piensa en las pasarelas y en las tiendas de moda, los pantalones cargo, los sombreros de ala ancha y las botas resistentes. Estos son elementos que, aunque ahora se usen por estética, tienen raíces en la funcionalidad. La moda de aventura evoca un sentido de preparación, una invitación a explorar lo desconocido, ya sea en la jungla urbana o en la naturaleza salvaje. Además de la ropa en sí, el espíritu de Robinson Crusoe ha inspirado una mentalidad. Es una mentalidad que valora la resistencia, la creatividad y la adaptabilidad. En el mundo de la moda esto se traduce en ropa duradera, versátil y que se puede adaptar a diversas situaciones. También es interesante observar cómo, a lo largo de los años, la imagen de Robinson Crusoe ha sido adaptada y reimaginada. De ser un náufrago en una isla desierta a un explorador en tierras desconocidas o incluso un aventurero urbano, la moda ha tomado la esencia de Crusoe y la ha adaptado a los tiempos modernos. La conexión entre la literatura y la moda es un recordatorio constante de cómo las historias, incluso las escritas hace siglos, continúan influenciando y moldeando nuestra cultura. Nos inspiran, nos desafían y nos invitan a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Al final del día, ya sea a través de las páginas de un libro o a través de la ropa que elegimos usar, estamos contando una historia. Y en el caso de Robinson Crusoe, es una historia de aventura, resistencia y descubrimiento. Capítulo 21. Moll Flanders, el intrigante personaje central de la novela de Daniel Defoe, es una mujer de gran astucia y determinación que navega por los desafíos de la vida en el siglo XVII con audacia y a menudo con una moralidad cuestionable.
Aunque no he abordado la historia de Moll Flanders en el canal, su impacto en la moda y cómo ésta refleja la sociedad y la cultura de su tiempo es digno de exploración. El siglo XVII fue un período de grandes cambios y tensiones, tanto en la sociedad como en la moda. La estética de la época se caracterizaba por la extravagancia y el deseo de mostrar riqueza y estatus. Las mujeres como Moll vestían corsés que moldeaban la figura a una silueta deseada, acentuando la cintura y elevando el busto. Los corsés, aunque incómodos y restrictivos, eran símbolos de feminidad y estatus social. Además de los corsés, los tocados grandes eran otra característica distintiva de la moda del siglo XVII. Estos tocados, adornados con plumas, encajes y joyas, eran una declaración de riqueza y estatus. El tamaño y la opulencia del tocado a menudo indicaban la posición social de la mujer que lo llevaba. Moll Flanders, en su búsqueda constante de seguridad y riqueza, habría sido muy consciente de cómo la moda podría ser utilizada como herramienta. A través de su ropa podría proyectar una imagen de riqueza y respetabilidad, incluso si su realidad era muy diferente. La moda era y sigue siendo una forma de narrar una historia sobre quién somos o quién queremos ser. El impacto de personajes literarios como Moll Flanders en la moda no debe subestimarse. Aunque la moda del siglo XVII puede parecer distante y desconectada de la moda contemporánea, las motivaciones subyacentes permanecen consistentes. Queremos ser vistos, entendidos y a menudo admirados. La moda es una extensión de nuestra identidad y una forma de expresar nuestra individualidad. La intersección de la literatura y la moda nos ofrece una ventana a la psicología, la cultura y la sociedad de diferentes periodos de tiempo. Mientras exploramos el mundo de Moll Flanders, nos sumergimos no solo en su historia personal, sino también en la historia de la moda y la cultura del siglo XVII, y nos recordamos a nosotros mismos que, aunque las modas cambien, las historias humanas de deseo, ambición y autoexpresión son eternas. Capítulo 22. Ah, Drácula querido, uno de los personajes literarios más icónicos y evocativos que jamás haya emergido de las páginas de un libro. Si bien lo he abordado en el canal, la profunda conexión entre el conde Drácula y la moda merece una exploración adicional. El conde Drácula, con su misterio y su aura de peligro, ha sido una fuente inagotable de inspiración para diseñadores de moda durante más de un siglo, y no es difícil entender por qué. Sus selecciones de vestimenta, reflejadas en descripciones literarias y adaptaciones cinematográficas, han capturado la imaginación de muchos, fusionando la opulencia victoriana con un toque oscuro y gótico. Las capas, un elemento clave en el vestuario del conde, se han convertido en sinónimo de misterio y poder. Las capas largas y fluidas que envuelven al cuerpo y crean un aura de misterio han influido en numerosas colecciones de moda a lo largo de los años. Pero más allá de la estética, las capas simbolizan el poder y la autoridad del conde, su capacidad para dominar y controlar. Otro elemento característico es el alto collar, que se asocia a menudo con la figura del vampiro. Este diseño, que enmarca el rostro y se eleva majestuosamente alrededor del cuello, evoca una sensación de grandeza y drama. El collar alto es una declaración de poder, y en el contexto de Drácula también es un recordatorio constante de su sed de sangre. El estilo gótico y victoriano de Drácula ha dejado una marca indeleble en la moda, inspirando a generaciones de diseñadores a jugar con el contraste entre luz y oscuridad, lo conocido y lo desconocido. Las telas ricas, las siluetas estructuradas y los detalles elaborados que son característicos de la era victoriana se combinan con elementos góticos oscuros para crear un estilo que es a la vez romántico y amenazador. Es fascinante cómo un personaje literario creado en el siglo XIX continúa influenciando la cultura y la moda de hoy en día. Drácula, con su combinación de elegancia y peligro, nos recuerda el poder de la moda para contar historias, evocar emociones y transportarnos a otros mundos. A medida que reflexionamos sobre la influencia de Drácula en la moda, es imposible no maravillarse ante la capacidad de la literatura para trascender el tiempo y el espacio, influenciando e inspirando a generaciones, porque en última instancia,
La moda, al igual que la literatura, es una forma de narrar historias, de expresar quiénes somos y de conectarnos con otros a través de siglos y culturas. Y como siempre, la literatura sigue dejando huella en la moda. Capítulo 23. Es un placer hablar de Rosalinda, una de las heroínas más encantadoras y complejas de William Shakespeare, aunque no haya tenido el placer de leer como gustéis para el canal. Rosalinda, con su astucia y determinación, es un personaje que desafía las normas convencionales de su tiempo. En la obra es desterrada de la corte y para protegerse a sí misma y a su prima Celia en el exilio decide disfrazarse de hombre, adoptando el nombre de Ganímedes. Este disfraz andrógino no solo le permite moverse libremente en el bosque de Arden, sino que también le da una nueva perspectiva sobre las relaciones y el amor. La elección de Rosalind de vestirse como hombre es revolucionaria. En una época en la que las normas de género eran estrictas, su decisión de usar pantalones en lugar de los tradicionales vestidos femeninos es un acto de desafío. Pero lo que es más importante es que su vestuario se convierte en una herramienta de empoderamiento, permitiéndole actuar con una libertad que no habría tenido como mujer. Este vestuario andrógino ha dejado una marca en la moda. La combinación de elementos masculinos y femeninos, como pantalones y vestidos, ha inspirado a diseñadores de moda a lo largo de los años. El look andrógino desafía las expectativas tradicionales de género y celebra la fluidez y la libertad de expresión. Es fascinante cómo la decisión de un personaje de vestirse de una manera determinada puede tener repercusiones tan amplias. Rosalind, con su valentía y su disposición a desafiar las normas, nos recuerda el poder del vestuario para transformar, empoderar y liberar. La moda, al igual que la literatura, es una forma de narrar historias. Y la historia de Rosalind es una que sigue resonando hoy en día, recordándonos la importancia de ser fieles a nosotros mismos y de desafiar las convenciones. Una vez más, queda claro que la literatura tiene un impacto profundo y duradero en la moda. Capítulo 24. Aunque no haya tenido el placer de leer Macbeth para el canal, Lady Macbeth es una figura literaria difícil de olvidar. Su presencia en la obra es sin duda un testimonio de la maestría narrativa de Shakespeare. Lady Macbeth, con su ambición y determinación, es un contrapunto perfecto a Macbeth. A lo largo de la obra, mientras Macbeth se debate entre la ambición y la moralidad, es Lady Macbeth quien empuja y alienta la acción, convirtiéndose en una fuerza motriz detrás de su ascenso y eventual caída. La moda que rodea a Lady Macbeth es una extensión de su personalidad. Los vestidos regios y las coronas reflejan no solo su estatus, sino también su ambición. Aunque no es reina al comienzo de la obra, Lady Macbeth se viste con una elegancia y una majestuosidad que anuncian su deseo de poder. Cada prenda, cada corona es una manifestación visual de su deseo de reinar, de ser vista y reconocida. Estas prendas, con su rica textura y diseño, han dejado una impresión duradera en la moda teatral. No es raro ver a actrices, tanto en el escenario como fuera de él, canalizar la esencia de Lady Macbeth a través de vestidos regios y coronas. Esta influencia se extiende más allá del teatro, con diseñadores de moda incorporando elementos regios en sus colecciones, recordándonos el poder y la majestuosidad asociados con Lady Macbeth. La moda, al igual que la literatura, es una narrativa. Y en el caso de Lady Macbeth, su moda no solo cuenta la historia de su ambición, sino que también refleja su complejidad y profundidad como personaje. Es un recordatorio de que la moda no es solo una cuestión de estética, sino que también puede ser una herramienta poderosa para contar historias y transmitir emociones. Lady Macbeth y su influencia en la moda son un testimonio del poder perdurable de la literatura. A través de los siglos, personajes como ella continúan inspirando, desafiando y dejando huella en la cultura popular, incluyendo la moda. Capítulo 25. Si bien no he leído Historia de dos ciudades en el canal, Lucy Manette es una figura emblemática dentro del vasto universo literario de Charles Dickens. Su presencia
Su presencia en la narrativa nos transporta a una época de revolución y transformación, tanto social como política. Lucy, con su dulzura, bondad y capacidad para unir a las personas a su alrededor, es un contraste marcado con el tumulto y la violencia del mundo exterior, especialmente en el contexto de la Revolución Francesa. Es un faro de esperanza y amor en medio de tiempos oscuros y turbulentos. Al igual que su carácter, la moda asociada a Lucy evoca una sensación de delicadeza y elegancia. Los sombreros bonnet, que eran populares en la época victoriana, se convierten en una extensión de su personalidad. Estos sombreros, con sus lazos y adornos, reflejan la feminidad y la gentileza de Lucy. Sus vestidos, a menudo descritos como fluidos, son una combinación perfecta para el sombrero bonnet, completando un look que es a la vez modesto y elegante. La moda victoriana, con sus múltiples capas, lazos y encajes, es una representación de la estructura y el orden en una época de cambio y caos. El estilo de Lucy Manet ha dejado una huella en la moda, inspirando colecciones y looks que buscan capturar la esencia de la era victoriana. Ya sea en pasarelas de moda o en producciones teatrales, los diseñadores han buscado emular el encanto y la elegancia de Lucy a través de vestidos fluidos y sombreros bonnet. En conclusión, Lucy Manet, a través de su moda, nos transporta a un periodo de tiempo específico, recordándonos la importancia de la feminidad y la elegancia en medio de la adversidad. Es una representación perfecta de cómo la literatura y la moda están entrelazadas, con personajes literarios dejando una influencia duradera en la moda a lo largo de los años. Es un recordatorio de que cada prenda tiene una historia que contar y cómo esa historia puede ser influenciada e inspirada por los grandes trabajos de la literatura. Capítulo 26. Dentro del amplio panorama de la literatura, encontramos personajes que, más allá de su historia y su evolución dentro de la trama, se convierten en emblemas de una época, tanto por su personalidad como por su estilo y apariencia. Uno de esos personajes icónicos es Edmond Dantes, más conocido como el Conde de Montecristo, de la obra de Alejandro Dumas padre, Edmundo Dantes. Para quienes no estén familiarizados con esta historia, Dantes es un hombre que, después de ser traicionado y encarcelado injustamente, escapa y busca venganza contra aquellos que lo perjudicaron. Durante su travesía, su transformación no solo es interna, sino que también se refleja en su vestimenta y apariencia. Del joven marinero con aspiraciones y sueños, Dantes emerge como el sofisticado y misterioso Conde de Montecristo, y aquí es donde la moda juega un papel crucial en la narración. La transformación de Dantes se materializa a través de su vestuario. De los sencillos trajes de marinero pasa a lucir chalecos detallados, capas largas y elegantes y accesorios que denotan riqueza y estatus. Este estilo aventurero, pero al mismo tiempo refinado, se convierte en un reflejo de su nueva identidad. Un hombre que ha viajado por el mundo, ha adquirido riquezas y conocimientos y que está dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo para lograr su objetivo. Este estilo, que combina lo aventurero con lo sofisticado, ha tenido resonancia en la moda a lo largo del tiempo. Las capas, por ejemplo, han sido un símbolo de misterio y elegancia, y han sido adoptadas tanto en pasarelas de moda como en el diseño de vestuario para películas y producciones teatrales. Los chalecos, con sus intrincados diseños y detalles, son un recordatorio de la riqueza y la complejidad del personaje de Dantes. Al contemplar la influencia de la literatura en la moda, es imposible pasar por alto a personajes como el Conde de Montecristo. Nos recuerdan que cada prenda, cada accesorio tiene una historia detrás y que la moda no es solo una cuestión de tendencias, sino una forma de expresión y narración. Al final del día, tanto la literatura como la moda buscan contar una historia, evocar emociones y transportarnos a otro mundo, y personajes como Edmundo Dantes son un testimonio perfecto de esta interconexión. Capítulo 27. Los ecos de las calles empedradas de París resuenan en las páginas de Los Miserables, obra maestra de Víctor Hugo.
Entre las muchas historias entrelazadas que se desarrollan en este complejo tapiz narrativo, encontramos a Cosette, una niña que al principio es retratada en situaciones de extrema pobreza y luego, tras ser adoptada por Jean Valjean, experimenta una transformación que también se refleja en su vestimenta y estilo. En sus primeros años, Cosette es vista con ropa desgastada, producto de la negligencia de los Thénardier, quienes la mantienen en condiciones de servidumbre. Sin embargo, a medida que la historia avanza y Jean Valjean entra en su vida, su situación cambia drásticamente. Su vestimenta se transforma pasando de harapos a vestidos más refinados, típicos del estilo parisino del siglo XIX. Este estilo, que evoca la elegancia y sencillez de la época, se caracteriza por vestidos con siluetas definidas, pero sin excesivos adornos. Los sombreros, otro elemento clave, varían desde los bonnets hasta los sombreros más estructurados que ofrecen no solo protección contra el sol, sino también un toque de distinción. En cambio, en la vestimenta de Cosette es simbólico. Refleja no solo su cambio socioeconómico, sino también su evolución interna. El vestido, en este caso, se convierte en un espejo de su alma, de su transformación de niña maltratada a joven dama de la sociedad parisina. A lo largo de los años, este estilo parisino del siglo XIX ha sido fuente de inspiración para diseñadores y estilistas. La elegancia temporal, la combinación de sencillez con detalles sofisticados, ha hecho que estas prendas sean atesoradas y reinventadas en diversas colecciones. Y aunque las siluetas y los materiales pueden haber cambiado con el tiempo, el espíritu detrás de estas prendas permanece intacto. Al contemplar la influencia de la literatura en la moda, es esencial mirar a personajes como Cosette a través de sus vestimentas y estilos. La literatura nos ofrece un portal a épocas pasadas, permitiéndonos no solo entender la historia, sino también apreciar la belleza y la evolución del diseño y la moda. Al final, todo se entrelaza y nos recuerda que, ya sea en las páginas de un libro o en el armario, las historias están esperando ser contadas y compartidas. Capítulo 28. El mar ha sido desde siempre un espacio de misterio y aventura, un vasto océano lleno de historias por contar. Una de las más emblemáticas es Moby Dick, la obra maestra de Germain Melville, que narra la obsesiva caza de la ballena blanca por el capitán Ahab. Pero antes de que el relato del capitán tome el centro del escenario, somos introducidos a la historia por Ishmael, nuestro guía a través de este viaje intenso y a menudo aterrador. Ishmael, con su perspectiva única, nos presenta un mundo donde el mar es tanto un hogar como un enemigo. Y es a través de él que nos familiarizamos con la moda náutica que ha dejado huella en el mundo del diseño. Suéteres a rayas, robustos y funcionales, ideales para las frías mañanas en alta mar, gorros que protegen del viento y la sal, pantalones resistentes y botas firmes. Cada pieza no es solo un reflejo del entorno marino, sino también una necesidad en la vida de los marineros. Aunque la moda náutica nació de la necesidad con el tiempo, ha trascendido las cubiertas de los barcos para llegar a las pasarelas y las calles de las ciudades. Los suéteres a rayas se han convertido en un básico del vestuario, evocando un aire relajado pero a la vez sofisticado. Los gorros, por su parte, han encontrado su lugar en las temporadas más frías, ofreciendo calidez con un toque de estilo. Lo interesante de esta influencia es cómo un estilo tan específico y funcional ha podido adaptarse y ser reinterpretado en múltiples formas. La moda náutica es un claro ejemplo de cómo la ropa puede contar historias, transportarnos a lugares lejanos y al mismo tiempo ser completamente funcional y contemporánea. Aquellos que no han leído Moby Dick podrían pensar en ella como una simple historia de caza de ballenas, pero en realidad es una exploración profunda de la naturaleza humana, la obsesión y el poder del destino. Y al igual que la novela, la moda inspirada en ella es mucho más que ropas con rayas y gorros. Es un recordatorio de las aventuras que esperan en alta mar y de la atemporalidad del estilo que se deriva de la vida en el océano. La literatura y la moda están entrelazadas de maneras que a menudo pasamos por alto.
A través de personajes como Ismael y las historias que cuentan, podemos ver cómo la ropa que llevamos puede ser un reflejo de culturas, épocas y mundos que, aunque lejanos, siguen teniendo un impacto en cómo nos presentamos al mundo. Epílogo. Dentro del vasto océano de palabras que forman la literatura, encontramos historias que nos trasladan a épocas y lugares distintos. Es sorprendente cómo un libro puede influir en la forma en que percibimos el mundo y, por supuesto, en cómo decidimos vestirnos. Tomemos como ejemplo a Ismael de Moby Dick. A través de él conocemos el mar, sus desafíos y el vestuario náutico necesario para enfrentarlos. La ropa de Ismael no es solo funcional, es un reflejo de su entorno. Suéteres a rayas, gorros y botas nos hablan de las demandas del mar, pero esta moda, nacida de la necesidad, no se quedó en la cubierta del barco. Pronto calles y pasarelas adoptaron el estilo náutico, las rayas, antes símbolos de la vida en alta mar, ahora evocan relajación y sofisticación. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta yace en la conexión entre historias y diseños. La moda busca inspiración y encuentra en la literatura una fuente inagotable. Los diseñadores leen, sueñan y crean colecciones basadas en mundos lejanos o pasados, y al hacerlo dan vida nueva a estos relatos. Consideremos otras obras. Los Miserables nos presenta a Cosette, una joven en el París del siglo XIX. A través de ella vemos vestidos sencillos y sombreros típicos de la época. O El Conde de Montecristo, donde Edmondo Dantes nos muestra chalecos y capas que hablan de aventura y misterio. Cada personaje con su estilo influye en la moda. Pero más allá de la ropa hay un mensaje más profundo. La moda, al igual que la literatura, es una forma de expresión. A través de lo que llevamos contamos una historia. Quizás es la historia de un marinero enfrentando el vasto océano, o tal vez es la de un prisionero buscando venganza. Cada prenda, cada accesorio tiene un relato detrás. Al combinar literatura y moda, los diseñadores no solo crean ropa, crean conexiones, evocan emociones y transportan a quienes llevan sus diseños a otros mundos. Y los lectores, al vestir inspirados en sus personajes favoritos, sienten una conexión más profunda con las historias que aman. La literatura y la moda son dos caras de la misma moneda. Ambas buscan contar historias, evocar emociones y conectar con el público. A través de personajes y tramas vemos cómo la ropa puede reflejar culturas, épocas y mundos, y al mismo tiempo cómo un libro puede influir en las tendencias y estilos del momento. Por eso, la próxima vez que elijamos qué vestir, recordemos que no solo estamos eligiendo una prenda, sino también una historia.